Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenas Hola, noches. profe, sí, sí, se lo escucha. Hola, Bárbaro. hola. Perfecto. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, una pequeña demora, pero bueno, en fin, ya estamos. Bueno, hoy vamos a ver una problemática que habíamos planteado el sábado, porque tal vez algunos alumnos se han quedado medios confundidos. Una cosa es trabajar con lo que nosotros denominamos costos de largo plazo y otra cosa es trabajar con costos de corto plazo. Obviamente, la metodología eh, tiene que ver más que todo con las innovaciones que se han ido incorporando respecto de lo que es la teoría económica. Entonces, cuando uno habla de costos de largo plazo, básicamente estamos poniéndonos a pensar de que en la empresa se pueden combinar todos los factores de diferente forma. Entonces, hay mucha flexibilidad. El empresario puede decidir cuál puede ser la dotación de factores que está dispuesto a comprar. Por eso es importante, digamos, el tema presupuestario. ¿Cuánto cuesta el factor trabajo? ¿Cuánto cuesta el factor capital? Y se pueden sustituir unos a otros, ¿no? De tal forma de que el empresario en algún momento pueda determinar cuál es el mínimo costo que le va a permitir producir los bienes y servicios. ¿No? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso como para no perdernos. Bueno, en Perdón, profe, segundo ¿están lugar, grabando la clase habíamos, esta? hola, Hola, profe, ¿se está grabando la clase o no? la puede grabar, no hay ningún problema, la Ah, puede gracias. grabar. Bárbaro. Entonces, en segundo lugar, hablamos de qué costos estamos trabajando, cómo vamos a tomar la referencia de los costos para poder analizarlo en un proceso productivo. Los costos en una función de producción van a depender de la cantidad de factores que utilizamos. Pero bueno, dado de que estamos trabajando en el plano, siempre tomamos dos factores. Uno de los factores es el factor capital y el segundo factor es el factor trabajo. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a costear? Desde el punto de vista de la metodología de largo plazo, vamos a tomar como referencia el costo del uso del capital. ¿No? Entonces, ¿cuánto cuesta usar ese capital? Entonces, eso es equivalente, por un lado, al desgaste del capital durante el proceso productivo, porque de una u otra manera el capital se desgasta. Uno compra una máquina, la máquina tiene diferente uso, en algunos casos se gasta más al principio, en algunos casos se gasta más al final, etcétera, o algunos se van gastando en forma constante. Por otro lado, tenemos que también tener bien presente el costo del capital. ¿Cuánto cuesta usar ese capital? ¿No? Entonces, ese costo de uso del capital está relacionado directamente con el riesgo que implica realizar esa actividad. Entonces, acuérdense que una actividad productiva no se hace para un día, no se hace para un año. Una actividad productiva básicamente tiene que ver con la duración de los bienes de capital que nosotros incorporamos al proceso productivo. Construimos un galpón, entonces estamos pensando que ese galpón dura 50 años, entonces estamos pensando en ese horizonte de planeamiento de 50. Entonces imagínese ahora la incertidumbre que puede haber de acá a 50 años. Nadie le puede decir qué es lo que va a pasar en ese futuro. Probablemente los escenarios que uno puede visualizar, dice escenarios, digamos, muy volátiles, escenarios más estables, etcétera, ¿no? Todo dependerá básicamente de cómo es la realidad en la cual usted va a invertir. Entonces, cuanto mayor es la volatilidad, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la tasa de interés y el horizonte de planeamiento se empieza a cortar. Por eso, hoy en día, muchas empresas que vienen a nuestro país, lo primero que empiezan a analizar es qué es lo que pasa en el entorno económico. No dice hay gran volatilidad, no hay, digamos, garantía de nada, la inflación está medida, pero de una manera muy particular, entonces por lo tanto también hay restricción en cuanto a la salida de las divisas que nosotros necesitamos para, digamos, llevar nuestras utilidades, etcétera. Entonces, el riesgo es bastante alto. Entonces los tipos se ponen a pensar y dicen, bueno, ¿conviene invertir en activos? ¿Conviene hacer una planta?
o nos conviene alquilar un galpón y empezar a producir. Generalmente la decisión es alquilar. Puede decir, ante una gran volatilidad, ante una gran incertidumbre, preferimos alquilar. Si nos va mal, no hay ningún problema, liquidamos todo, devolvemos el inmueble y a otro tema. En todo caso, si tenemos que construir, la inversión es mayor, el riesgo que implica sacar o recuperar ese activo, ese dinero es muy alto. Entonces, por lo tanto, ¿para qué vamos a invertir si en realidad podemos alquilarlo? Entonces, si ellos alquilan, el costo del capital es cada vez menor, pero ahora el alquiler pasa a ser un costo, digamos, de producción y ya no un costo de uso del capital. ¿Está? Entonces uno va analizando. Bueno, otro punto importante que, digamos, uno analiza es la tasa, digamos, de pesos del capital. Uno siempre dice, bueno, la tasa de interés de nuestro país es la misma que la tasa de interés en el resto del mundo. No. La tasa de interés en el resto del mundo está oscilando actualmente entre el 5 y el 7%, por todos los desequilibrios que se han producido en los últimos tiempos, por la guerra, etcétera. Generalmente siempre está alrededor del 5, ¿no? 5% anual. Entonces uno dice, pero en realidad, si miramos el 5%, que es la tasa de interés en el mundo, y le restamos la inflación, que la inflación mundial está alrededor del 2% en promedio, entonces el costo del capital real es el 3%. Ahora imagínense lo que cuesta el capital en nuestro país, ¿no? Entonces estamos pagando tasas de interés del 60%, con una inflación del 40, 20% de tasa de interés. Entonces hay una gran diferencia. Por eso uno no puede competir. Entonces las empresas, las pequeñas y medianas empresas tienen un costo mayor en cuanto al uso del capital. Por eso en algunos casos son mano de obra intensiva, ¿no? Mientras que, bueno, las empresas transnacionales no tienen problema. ¿Por qué? Porque no toman capital en el mercado local, toman capital en el resto del mundo, ¿no? Entonces, Carrefour no se fondea ante una situación de desequilibrio en el mercado y va a buscar capitales al mercado local. No, va a pedir a su casa matriz, que está en Francia, y de Francia le van a enviar el dinero que necesitan, a un costo mucho más bajo. Entonces ahora vamos dando cuenta que el problema no es simplemente invertir y traer las inversiones, sino hay que ver todos estos parámetros que tienen que ver, digamos, si conviene o no que esa empresa invierta o no en nuestro país, ¿no? Por eso uno lo tiene que explicar para que usted pueda visualizarlo. Segundo punto, el costo de uso del factor trabajo. ¿Cuánto cuesta el factor trabajo? Entonces uno probablemente se pregunta, bueno, en algunos países los sindicatos son débiles, en cambio en nuestro país los sindicatos son fuertes. Entonces ante cualquier eventualidad los sindicatos tienden a parar. Por eso Moyano, ahora no sé qué le pasa, pero cada vez que estaba disconforme con algo, paraba. Y al parar el transporte, se para todo el proceso productivo. Y al trabajador básicamente lo deja pata para arriba. Entonces, por lo tanto, ahora entendemos que en los países donde existe una gran población, los salarios son bajos, mientras que en los países que la población básicamente es acotada, los salarios son mucho más altos. Ahora también, dado las actividades, hay, digamos, industrias que son manufactureras, industrias que son con, digamos, mucha tecnología, entonces requieren una mano de obra muy calificada, entonces por lo tanto los salarios son altos. En cambio en nuestro país, digamos, el gran grueso de la producción sale del sector agropecuario y el sector agropecuario básicamente tiene trabajo poco calificado. En los sectores industriales la tecnología, digamos, no es muy abundante, entonces por lo tanto es mano de obra intensiva, pero la mano de obra intensiva en nuestro país termina siendo cara por todos los costos adicionales que se le van agregando al salario de los trabajadores. Entonces, por lo tanto, en muchos de los casos el trabajo, digamos, nacional cuesta mucho más que el trabajo de otros países. Por eso cuando uno dice, bueno, podremos competir con China, podremos competir con Brasil, no,
porque básicamente tienen salarios mucho más bajos, porque hay una gran población y por otro lado, en el caso de China, tienen trabajadores muy calificados, pero por otro lado tienen una gran población, ¿no? Lo que hace que el salario tienda a bajar. Bárbaro. Entonces, ahora ya tenemos un poco la idea de qué es lo que vamos a poner como elementos sustantivos en las funciones de costos. Por eso, acuérdense todo lo que hemos explicado con anterioridad. Las funciones de costos, nosotros las denominábamos funciones ISO-costes. ISO es igual, igual costo. Entonces, por lo tanto, la representábamos de esta manera. El costo es igual al salario por la mano de obra, tasa de interés por el capital. Le habíamos graficado, etcétera, y llegábamos a una conclusión, ¿no? Que la podíamos representar de esta manera y que cuando esa curva isocosto cortaba a la isocuanta, básicamente se podía dar el equilibrio del productor, siempre y cuando estábamos hablando en condiciones de, que, de largo plazo. Esto es un repaso, más que todo para que podamos ubicarlo. Bueno, entonces, volviendo al tema, para volver a recuperar algunos conceptos y para no confundirnos, vamos a recordar lo que es un sistema de producción. Un sistema de producción comúnmente es una caja negra. ¿Qué quiere decir una caja negra? Que entran insumos por un lado y por otro lado salen bienes o servicios. Y este proceso se va retroalimentando permanentemente. Las entradas, básicamente la materia prima, la mano de obra, la energía, el capital, la información, etcétera, se transforman en la organización elabora sus procedimientos, etcétera, y nos permite obtener los bienes y servicios. Este proceso es un proceso continuo. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en el corto plazo para no confundir, para que podamos diferenciar cómo se va a dar el equilibrio en el corto plazo y cómo se va a dar el equilibrio en el largo plazo. En el corto plazo, básicamente nosotros recordemos que esto también lo hemos explicado y los profesores lo han explicado, los conceptos de costos. Por un lado, el costo explícito, todo lo que se puede ver a la luz de la razón. También son denominados costos contables. Está entonces, todos los insumos se cargan en función de los valores que están en los remitos, que se remite la mercadería, o en la factura en la cual se expresan los valores. ¿Está? Entonces, por lo tanto, es muy importante que cuando uno habla de costo explícito, uno puede tener, digamos, la veracidad de poder verificarlos, de poder constatar, etc. Por eso, cuando queremos auditar a una empresa, lo primero que le vamos a pedir son los registros y en segundo lugar los comprobantes. ¿No? Entonces probablemente nos van a decir, mire, nosotros emitimos una orden de compra, la orden de compra tiene un remito de la mercadería, tiene una factura, etcétera. Bueno, todo electrónico, entrará a la computadora, verán los precios, verificarán si la factura tiene un CAI habilitado, etcétera, bárbaro. ¿Cuánto suma? Lo podemos registrar, no hay ningún problema, podemos verificar, está su comprobante. Por otro lado, tenemos lo que hemos denominado comúnmente costos implícitos, también denominados costos económicos. ¿Por qué? Porque todos los factores de la producción tienen usos alternativos. Entonces, cada vez que usted utiliza un factor para algo, está dejando de hacer otras cosas. Por eso la teoría económica le dice, busque el mejor uso alternativo para que su costo de oportunidad sea igual a cero. Ahora, si usted mal utiliza o no toma como referencia este concepto, básicamente usted tiene altos costos de oportunidad. Bárbaro. Bueno, eso para recordar. Ahora, por otro lado, también hemos visualizado lo que nosotros hemos denominado costos totales. Los costos totales son todos los gastos, ¿no?, que el empresario va a realizar para producir los bienes o servicios. Esos costos totales están tomados como referencia en función de la producción, ¿no? Entonces dice, ¿cuánto voy a producir? Bárbaro. Entonces uno mira, las erogaciones son tanto. Esto es lo mínimo que vamos a gastar. Entonces, por lo tanto, tenemos dos componentes, costos que a lo largo de ese proceso productivo se van a mantener constantes. Costos que a lo largo de ese proceso productivo van a empezar a modificarse.
y alguna particularidad de que hay algunos costos que van a tener una parte que sea, digamos, fija y otra parte que van a ser variable, que en muchos de los casos se llama costos semifijos, etcétera, bárbaro. Pero bueno, en definitiva vamos a tener costos fijos y costos variables, ¿no? Entonces, estos costos fijos más los costos variables determinan los costos totales. El costo fijo, como su nombre lo dice, siempre está determinando la ordenada al origen del costo y a partir de ahí sale el costo variable. Bárbaro, entonces podemos tener una función, una línea recta, no viene al caso, pero es importante tenerlo presente, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ¿no? En, digamos, una posición como para poder comprender que los costos fijos están determinando la ordenada al origen del costo total y la pendiente la está determinando el costo variable. Entonces, costo variable más costo fijo nos está dando el costo total. No siempre producción, costo fijo, costo variable y costo total en el otro eje. Bárbaro. Bueno, entonces, en segundo lugar, hemos trabajado con los costos medios. ¿Qué eran los costos medios? En promedio, ¿cuánto cuesta producir? ¿No? Entonces, el costo total lo dividimos por el volumen de producción. Entonces, el costo total dividido el volumen de producción nos va a dar el costo total medio. Si dividimos al costo variable por el total de la producción, nos va a dar el costo variable medio. Si dividimos el costo fijo por el volumen de producción, nos va a dar el costo fijo medio. Entonces, costo medio total, el costo medio variable más el costo fijo medio. Entonces, por lo tanto, ahora tenemos en promedio cuál es el gasto que incurre una empresa cada vez que produce bienes o servicios. ¿Está? Entonces, vuelvo a repetir, siempre en promedio. Al principio, los costos medios tienden, digamos, a decrecer y en segundo lugar tienden a crecer. Siempre, digamos, en las gráficas nos vamos a dar cuenta que son como especie de una U, ¿no? Que al principio tienden a bajar, tocan un punto y después vuelven a crecer. Y el último costo que aparecía en todo este análisis de corto plazo, vuelvo a repetir, corto plazo, era el costo marginal, ¿no? Entonces, en el corto plazo hablamos del costo marginal. ¿Qué era el costo marginal? El incremento del costo cada vez que se producía una unidad más. En otras palabras, era el costo por unidad de producto, mientras que el costo medio es el costo promedio por unidad de producto. Son dos cosas diferentes. Entonces, el costo medio se puede relacionar con el producto medio, el costo marginal se puede relacionar con el producto marginal, etcétera, no hay ningún problema porque tienen la misma tipología, siempre hablando en el corto plazo. ¿Está? Entonces, cuando ponemos las gráficas, fíjese ahora vamos a tener una relación entre todos los costos medios y el costo marginal, ¿no? Entonces acá vamos a empezar a hacer el análisis, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué el costo marginal desciende violentamente? Rápidamente uno se va a preguntar, porque el costo medio fijo, en la medida que empezamos a producir, empieza a desacelerarse y se va acercando al eje de la producción. Entonces, esa caída significativa hace que el costo marginal al principio baje en forma significativa. Mientras que el costo variable medio empieza a crecer en la medida que vamos produciendo y es la que va a tener mayor incidencia en el segundo tramo del costo marginal. Tiende a crecer producto del crecimiento del costo medio variable. Entonces, el costo marginal decrece y vuelve a crecer. Pero hay una particularidad. El costo marginal va a cortar al costo medio y al costo medio total en sus mínimos. Así como la función de producción cortaba en los máximos, el costo marginal va a cortar en el mínimo del costo variable medio, en el mínimo del costo total medio. ¿Está? Entonces, ahora vamos a decir, ¿y para qué nos sirve este análisis? ¿Cuál es la importancia del análisis de mirar los costos de esta manera? La importancia es tratar de ver cuándo la empresa va a producir y cuándo va a dejar de producir.
Entonces, si el costo marginal está por debajo, fíjese acá, está por debajo del costo medio variable, la empresa tiene que cerrar. En otras palabras, la única forma de evitar los costos fijos es cerrando la empresa. No hay otra. ¿No? Entonces ahora me va quedando más claro. La empresa no puede estar por debajo del costo variable, pero sí puede empezar a producir por encima del costo variable medio. Y en la medida que va creciendo el costo marginal, la producción también tiende a crecer. Pero lo ideal sería que el productor se ubique por encima del costo medio total. Entonces, esta zona que vemos acá resaltada con azul sería lo ideal. Pero, como lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar, en el corto plazo, en los inicios de todas las empresas, siempre hay pérdidas, hasta que la empresa pueda adaptarse al mercado. ¿Me siguen? Entonces, lo hemos dicho, uno abre un negocio, abre un establecimiento, abre una fábrica, etcétera. Bárbaro. De 10. Ponemos un local de exposición, diferentes puntos de venta, todo lo que quieran. Entonces la pregunta es, ¿quién le garantiza que usted venda muchos productos? Nadie. Es muy probable que los primeros meses vaya a pérdida. Pero eso implica que esa pérdida usted se está adaptando al mercado, está conociendo el mercado. Entonces el estudio de mercado le ha dado información, le dice, mire, sí, al principio esto es duro, pero si usted empieza a adaptarse y empieza a conocer cómo funciona el mercado, tiene posibilidad de insertarse. Por eso, todo este tramo que nosotros vemos resaltado con amarillo, o digamos color digamos más amarillo oscuro, tipo mostaza, uno está diciendo, bueno, sí, esta zona tal vez no tenemos ganancia, pero es una zona de tránsito, la que tenemos que pasar sí o sí para que en algún momento podamos llegar a la zona azul, en la cual sí estamos logrando cubrir todos los costos y estamos teniendo ganancias. Está ahora. Probablemente uno empieza a visualizar, así como existía la ley de los rendimientos marginales decrecientes, acá también existe lo que se llama la ley de los costos crecientes. ¿Está? Entonces, miren, qué interesante que es el análisis cuando empezamos a visualizar. Entonces, en realidad, estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno hablaba del producto, hablábamos de la productividad, esa productividad que dejaba el trabajador. En cambio, cuando hablamos de costo, lo que estamos diciendo es cuánto nos cuesta esa productividad. ¿Está? Entonces, estábamos diciendo lo mismo, pero con diferentes puntos de vista. Uno, hablando de lo que me cuesta el factor trabajo, el otro me decía, ¿cuánto puedo producir con ese factor? Por eso el empresario siempre tiene que ponerse a pensar cuál es esa relación entre la productividad que tiene y el salario, que es el costo que va a pagar. Por eso lo mínimo que tiene que exigir un empresario es que el trabajador pueda devolverle en términos de productividad lo que cuesta ese salario. Entonces la productividad del trabajador tiene que ser igual al salario. Ahora, si el salario es mayor que la productividad, el empresario está subsidiando al trabajador. Ahora, si el salario es menor a la productividad, el empresario se está quedando con un plusvalor, lo que se llamaba desde el punto de vista marxista la plusvalía. Por eso lo ideal sería que la retribución sea justa. Pero bueno, todo dependerá de las empresas, todo dependerá de cómo funciona ese mercado, porque no todos los mercados funcionan de la misma manera.
pero ahora ya me quedó claro que para que yo pueda producir desde el punto de vista de una empresa y que esa empresa pueda competir, tengo que estar por encima del costo variable medio. Entonces, este punto, que es el punto en el cual el costo marginal corta al costo medio variable, es el punto de cierre. Si estoy por debajo, tengo que cerrar la empresa. Ahora, si estoy por arriba, tengo posibilidad de poder seguir creciendo. ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Hola. No, profe, todo claro. No, profe. Bárbaro. Igual la filmina la van a tener ahí, se la va a subir para que la puedan disponer, ¿no? Entonces, por otro lado, vamos avanzando un poquito. En términos globales, uno mira y dice, bueno, ingreso total. ¿Qué era el ingreso total? Lo hemos dado nuevamente en la clase anterior del sábado, hemos hecho una referencia y ahora nuevamente lo volvemos a explicar. El ingreso es todos los recursos que la empresa va a generar producto de las ventas o de su accionar en el mercado. Entonces, generalmente uno está acostumbrado a decir, bueno, el ingreso está dado por la venta. No, no, no solamente por las ventas. Existe un sinnúmero de ingresos que la empresa pueda tener. ¿No? Entonces uno dice, bueno, sí, la empresa va a tener el ingreso más común que todo el mundo tiene, es el ingreso por ventas. Pero también tenemos que ponernos a pensar que la empresa puede tener títulos, puede tener acciones, etcétera, puede participar en los mercados financieros, entonces por lo tanto también va a tener otros ingresos. De la misma manera, los bienes de capital que se amortizan, que terminan su ciclo de vida, los puede vender, los puede ingresar. Por otro lado, también va a tener ingresos por todos los descartes que se producen en el proceso productivo, ¿no? Entonces, yo siempre cuando era chico, mis padres tenían una panadería. Entonces yo me ponía a pensar y decía, bueno, pero ¿cuánto pan que no se vende? ¿Qué sé yo, bárbaro? Bueno, ese pan que no se vendía, boom, se ponía en unas canastas, en unas latas grandes, etcétera, y después en tarde o muy temprano venía lo que nosotros denominábamos el chanchero. Entonces, ¿qué hacía el chanchero? ¡Pum! Se lo llevaba. El pan que estaba mejor pasaba para, digamos, para molerlo, las facturas se molían para hacer, digamos, algunas otras facturas, etcétera, ¿no? Entonces, todo se volvía a utilizar. No, aunque no es un negocio venderle al chanchero, pero antes que tirarlo hay un ingreso. Entonces, por lo tanto, esos ingresos también forman parte de los ingresos de las empresas. Por eso, la empresa tiene que tener bien en claro cuáles son sus ingresos, ¿no? El más importante va a ser el ingreso por ventas, por cierto. Entonces, como lo hemos dicho, en los mercados de competencia perfecta, el ingreso es precio por cantidad. Precio por cantidad. ¿No? Entonces uno dice precio por cantidad. Ahora, en los mercados de competencia perfecta, ya lo vamos a retocar un poquito más al final, acuérdense que la mayoría de las empresas son precio aceptantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio no lo pueden tocar. Entonces, por lo tanto, su ingreso va a depender de qué? De la cantidad de bienes y servicios que pueda vender. Entonces, cuanto más bienes o servicios pueda vender, mayor será el ingreso. Por eso nosotros podemos ver ahora el crecimiento del ingreso total en la medida que aumentan las ventas, ¿no? Entonces está relacionado en forma directa por la cantidad, ¿no? Entonces ahora, en términos globales, lo reunimos con el costo. Acuérdense, el costo tenía un costo fijo y un costo variable y determinaba el costo total. Entonces, cuando nosotros proyectábamos estas imágenes, ahora lo podíamos relacionar. Entonces, fíjese, en la parte, en la parte superior del gráfico vemos con línea azul el ingreso de las empresas y por otro lado, con línea marrón, vemos el costo. Entonces, esa función de costos va determinando puntos de intersección, en los cuales va determinando al principio que el costo es mayor que el ingreso, después el ingreso tiende a ser mayor que el costo, y después el costo tiende a ser mayor que el ingreso. Acuérdense, ¿no? Que en todo este proceso
siempre están presentes la ley de los rendimientos crecientes, la ley de los rendimientos decrecientes y los costos crecientes, ¿no? Entonces, esa relación nos muestra que la ganancia del empresario está dada desde el punto Q0 hasta el punto en la intersección en el cual se da cerca, digamos, de CQ, ¿no? Entonces, estos dos puntos están determinando la ganancia de la empresa. Reflejado en el gráfico de abajo, la ganancia está determinada con el color naranja, ¿no? Al principio no hay ganancia, cuando cortamos el costo y estamos por encima, la ganancia empieza a crecer y así sucesivamente vuelve a caer hasta este punto. Entonces tenemos en este gráfico tanto la ganancia como, digamos, los beneficios que tiene la empresa. Bárbaro. Entonces, esto va a ocurrir en el corto plazo. Entonces, siempre mirándolo en términos globales. Bárbaro. Entonces, hasta acá creo que no tenemos ninguna duda, lo hemos visto en reiteradas oportunidades, etcétera. Van a tener información, etcétera. Bárbaro. Bueno, entonces, recuperemos algunos conceptos que hemos visto respecto del principio. ¿Cómo son las empresas? Toda empresa que compite en un mercado de competencia perfecta es precio aceptante. ¿Está? Entonces, precio aceptante, ¿qué quiere decir? Que no puede modificar el precio, que su producción no puede alterar las reglas de juego del mercado. Son muchas empresas las que participan, ¿no? Entonces, por lo tanto, todas las empresas van a hacer frente a una demanda. Entonces, ya hemos visto cuáles son los niveles de demanda. Entonces vamos a tratar de ver ahora, recuperar el concepto, lo que es la demanda dirigida a la empresa y lo que es la demanda de la industria. Acuérdese que la demanda dirigida a la empresa era la sumatoria de las demandas individuales. Por eso se hacía horizontal. Como el precio es el mismo, entonces nosotros adicionamos lo que demanda Pedro, lo que demanda Juan. Entonces lo que va cambiando es la cantidad, pero el precio se sigue manteniendo. Esta es la demanda dirigida a la empresa. Entonces, cuando hablamos de la industria, del conglomerado de todas las empresas, la pendiente de la demanda sí tiene pendiente negativa. ¿Está? Entonces, ojo con eso para plantear si la situación se está analizando para una empresa o se está analizando para la industria. Bárbaro. Entonces, de esta manera ya hemos recordado algunos conceptos. Bueno, bárbaro. Entonces, ahora nosotros quisiéramos ver el equilibrio de la empresa, pero en condiciones de corto plazo, ¿no? Entonces vamos a volver al análisis como para poder visualizar qué es lo que pasa en el corto plazo, ¿no? Y cómo se va a dar el equilibrio de la producción. Entonces, hemos tomado el mismo gráfico como para que usted pueda ubicarse nuevamente, ¿no? Entonces, fíjese, lo único que le hemos agregado acá es la demanda ¿se acuerda de la demanda, de esta demanda que hemos visualizado acá en este gráfico, en forma horizontal? Entonces, acuérdese lo que hemos dicho. En primer lugar, repito para los que no se acuerden, el ingreso total es igual a precio por cantidad. El ingreso medio es igual al ingreso total dividido la cantidad. Entonces, precio por cantidad dividido la cantidad me da que el ingreso medio es igual al precio. Entonces, por lo tanto, si derivo la función ingreso total respecto de la variable que es el precio, me va a dar, perdón, respecto de la cantidad, me va a dar el precio. Entonces, el ingreso medio y el ingreso marginal son iguales, son el precio. Entonces, por lo tanto, es una línea horizontal. Por eso, en el gráfico que estamos visualizando acá en la computadora, tenemos que el precio es igual al ingreso medio y es igual al ingreso marginal. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, por lo tanto, este es el precio de mercado, esta es la demanda que está direccionándose
entonces ahora visualizamos la estructura de costos, ¿no? Entonces, en este caso vemos que tenemos la zona de pérdida en el color verde, la zona de transición, digamos, en el sector amarillo, y la zona básicamente de beneficios o ingresos superiores al costo en el color celeste. Entonces la hemos posicionado como para que usted pueda visualizar. Entonces, todo lo que está por debajo del ingreso o del precio son toda zona de pérdida. Entonces probablemente acá tenemos algo de ganancia. Lo ideal, desde el punto de vista del análisis teórico, nos dice que lo ideal sería siempre que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Entonces, partiendo de ese punto, nosotros vamos a poder garantizar el equilibrio del productor en situaciones de corto plazo. Entonces, fíjese, ahora tenemos ya en otra gráfica, por un lado, lo que es el ingreso marginal, ¿no? La curva de demanda, que es igual al ingreso medio, que es igual al precio, ¿no? Todo en el mismo gráfico. Repito, este ingreso marginal es igual al ingreso medio y es igual al precio. Y por otro lado, tenemos el costo marginal. Entonces, el equilibrio de la producción se va a dar cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Entonces, eso nos está diciendo que los costos marginales y el ingreso marginal se han igualado. Si yo produzco una unidad menos, estoy perdiendo plata. Si produzco una unidad más, estoy perdiendo plata. Entonces, en ambos casos, la situación es desfavorable. ¿Por qué? Fíjense, si el ingreso marginal está por debajo del costo marginal, lo que estoy diciendo que el costo, el producto, tomando como referencia acá de 100 al 101, lo estoy diciendo, el producto 101 tiene un costo marginal, un costo unitario superior al precio de venta. No me conviene. Estoy perdiendo, ¿no? Entonces, tengo un mayor volumen de producción, pero lamentablemente ya el último no me sirve. Ahora, todo lo contrario. Si a mí me preguntan, ¿qué pasa en el punto 99? En el punto 99 está ocurriendo también algo similar, pero en sentido contrario. Con el punto 99, con el producto 99, tengo que el ingreso marginal está por encima del costo marginal. No estoy perdiendo, pero estoy dejando de ganar todo este triangulito. O sea, mi pérdida es este triangulito por no producir 100. Entonces la producción ideal siempre va a ser 100. ¿Por qué? Porque yo voy a vender 99 al precio de 1, será 99. Y si produzco 100 y lo vendo a 1, tengo 100. ¿No? Ahora, si produzco 101 al precio de 1, voy a tener 101, pero el costo va a ser igual a 100. Entonces no me conviene. Por eso el punto ideal es igual al costo, al ingreso marginal, que es igual al costo marginal. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, cuando me preguntan cuál es el equilibrio del productor en corto plazo, es que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. En ese punto el empresario está maximizando beneficios, está minimizando costos. En otras palabras, se está cortando el costo marginal, el ingreso total con el costo total en su máximo. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, uno se va a preguntar ahora, ¿y cuál es la producción que la empresa va a llevar al mercado? Entonces uno tiene que ser muy claro. El empresario va a llevar de acuerdo al momento en el cual se encuentre, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, el empresario va a llevar productos por debajo del precio. Y uno va a decir, ¿pero por qué? Entonces uno tiene que preguntarse, ¿cómo es el cronograma de funcionamiento de las empresas? ¿Cómo son las empresas? ¿Cómo es la situación financiera de una empresa?
Entonces uno se pone a pensar rápidamente y hace un cronograma. Entonces dice, el mes tiene 4 semanas. Entonces de las 4 semanas que yo tengo, la semana más complicada es la semana uno. ¿Por qué es la semana uno más complicada? Porque tengo que pagar todos los salarios del trabajador. La ley me exige que del 1 al 5 tengo que pagar. Entonces, por lo tanto, yo tengo que tener el dinero antes. Si no tengo el dinero, no puedo salir corriendo digamos, al banco a decirle, che, me prestan plata, qué sé yo, no. No, yo obviamente tengo que tomar mis previsiones. Entonces, sé que tal vez el precio del producto es 5, pero si no he vendido mucho y no he generado el suficiente flujo de fondos como para cubrir ese pago, probablemente tendré que venderlo a un precio menor, porque necesito el dinero. Bárbaro. Entonces, por eso cuando uno ve la curva de oferta está, tiene un tramo que está por debajo del punto de equilibrio. ¿No? Entonces, lo que estamos diciendo, sí, el empresario cuando necesita, lo va a vender a un precio más bajo, porque es normal, es racional. Porque tiene que cubrir la primera semana sueldos y salarios, la segunda semana alquileres e impuestos y pago de bienes y servicios. La tercera semana pagará proveedores y la cuarta semana todo lo que se le ha quedado como pasividades. Entonces tiene que planificar, el gerente financiero tiene que tener bien claro esto. Por eso se llama gerente de finanzas. El marketinero no hay ningún problema, la marketing venderá, pero el tema es cobrarlo. Yo puedo vender, digamos, 100 lapiceras, bárbaro. Ahora, si me pagan efectivo, sería lo ideal. Pero generalmente cuando uno vende, siempre está factura a 5 días, a 10 días, a 15 días, a 30 días. O alguno me da un cheque, qué sé yo, no sé. Tantas formas de pago hay. No todos venden a contado. Algunos me pagan con tarjeta de crédito, entonces la tarjeta de crédito a veces no me acredita en el momento, me lo acredita en 5 días, 6 días, etcétera, bárbaro, no sé. Entonces todo este mundo lo tiene que analizar el gerente financiero. Por eso la curva de oferta va a salir desde el punto de cierre en adelante. Y a partir de ahora, la curva de oferta es equivalente al costo marginal. El costo marginal está determinando la curva de oferta. ¿Lo entendió? Entonces, por lo tanto, por debajo del punto de cierre no hay curva de oferta porque básicamente la empresa cerró. Pero sí, ahora puede producir por encima de ese punto y ofrecer. Entonces acá tenemos los precios. Precio uno, si está precio uno, su equilibrio será acá. Si el precio es precio 2, su equilibrio será acá, porque cuanto mayor sea el precio, el empresario está más dispuesto a producir. Entonces, qué interesante. Ahora entendí el concepto de la oferta. ¿Por qué la oferta tiene pendiente positiva? Porque están jugando, por un lado, los costos, están jugando la producción, etcétera. Entonces ahora entendí, ahora me quedó claro. Porque ahora yo puedo sacar todas estas curvas de costos y directamente poner la oferta. En el mercado competitivo será el precio y si es la industria tendrá pendiente negativa de arriba hacia abajo. No, bárbaro. Entonces entendí lo que es el equilibrio del productor en el corto plazo y lo que es el equilibrio del productor en el largo plazo. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora fíjese, acá tenemos la oferta a la industria en el corto plazo. Va a ser la sumatoria de las ofertas de todas las empresas. ¿No? Entonces fíjese, la primera empresa, la segunda empresa, la tercera empresa, y acá tenemos la curva de oferta un poquito inclinada, chanfleada, y la curva de oferta para la industria. Entonces, qué interesante. Entonces, ahora, desde el punto de vista microeconómico, pude entender, pude asociar y tener otra perspectiva, como para poder entender cómo está jugando todo este proceso. Algunas dudas, algunas preguntas. Hola, dudas, preguntas. No, profe, Profe, ninguna. No, no.
Bueno, entonces, de la misma manera que hemos hablado de la elasticidad de la curva de oferta, perdón, de la elasticidad de la curva de la curva de oferta también tiene su elasticidad. Y la elasticidad de la curva de oferta no es otra cosa que la pendiente o la derivada, como nosotros denominamos. Entonces la podemos expresar de la siguiente manera: variación de la cantidad dividido la cantidad, variación del precio dividido el precio. Igual que la elasticidad de la demanda, pero cambiamos la lectura, porque acá estamos hablando no de demanda, estamos hablando de producción. ¿Cuánto puede producir el empresario? Entonces, las curvas de oferta pueden ser similares a las curvas a la denominación que utilizamos como la demanda. La oferta puede ser perfectamente inelástica o perfectamente elástica. Cuando es inelástica, ¿no? Uno está diciendo, básicamente, no se puede producir más. Estamos llegando al tope. La única forma de producir más es creando una planta nueva. En cambio, si la curva de oferta es perfectamente elástica, no, básicamente lo que estamos diciendo es que los costos marginales son iguales en la medida que aumentamos el volumen de producción. Bárbaro. Entonces, fíjese ahora, en una filmina más, no lo quiero cansar, ¿no? Entonces vemos cómo es una curva de oferta elástica, la elasticidad mayor a 1, una curva elástica unitaria es igual a 1, y el coeficiente de elasticidad de inelástico es menor a 1. Entonces, las mismas situaciones para el análisis de la curva de demanda. Entonces, con esto tenemos una visión más interesante de lo que es la curva de oferta, la curva de demanda, la teoría del consumidor y ahora la teoría del productor. Vamos a hacer algunos ejercicios para cerrar todo esto el día sábado y probablemente haremos un repaso el próximo miércoles para que el día sábado estén básicamente afilados. Pero bueno, ya tiene una idea, la diferenciación de lo que es corto plazo, largo plazo. Corto plazo lo hemos ido trabajando y ahora usted ha visto lo que es el corto plazo. Bárbaro. Bueno, no quiero marear más, porque bueno, son muchas cosas que uno tira, y el problemita que hemos tenido este cuatrimestre, lamentablemente, que la planificación se nos fue al tacho. Hemos planificado mal, esa es la verdadera respuesta. Hemos planificado mal, entonces por lo tanto algunos temas nos han quedado en el tintero. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, hablaremos el próximo miércoles, si Dios quiere, o el sábado también de estructuras de mercado, como para tener una idea más clara. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, no los quiero marear, muchachos. Dios mediante, los espero el sábado. Vamos a hacer ejercicios ya de curva de oferta de corto plazo. Vamos a mezclar un poquito con las estructuras de mercado, etcétera, como para poder visualizar mejor. Vamos a hacer dos ejercicios probablemente de largo plazo y dos ejercicios de corto plazo, si nos da el tiempo, uno más tal vez. ¿Está? Bueno, repito nuevamente para que no se afligen y no se asusten. Tomo lo que doy. Lo que no doy, no lo puedo tomar. ¿Está? Entonces, lo único que le pido, por favor, ahora es, antes de retirarse, deje nombre, apellido y número de documento en el chat para verificar cuántas personas han asistido a la clase virtual. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, buenas noches chicos y Dios mediante, los veo el día sábado. Nos vemos el Sé que fin de, está haciendo profe. mucho Hasta frío, luego. pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya nos quedan 2 sábados nada más. Y después, bueno, ya la materia la van a tener aprobada. Bueno, buenas Profe, noches, gracias. No se olvide dejarme la firma, por favor. ok.